Buen día, jóvenes. Vamos a hablar en este momento sobre un pequeño proyecto no complicado, entretenido, el cual va a abarcar, por ejemplo, eh, la utilidad que tenemos dentro de la arquitectura de computadoras. Por ejemplo, el trabajar con clústeres. Vamos a ver qué es un clúster, cómo se entiende un clúster desde la forma más sencilla hasta quizá la forma más técnica que nosotros podamos entender para poder ejecutar esto dentro de un pequeño proyecto. Vamos a empezar. Origen y significado. La palabra clúster viene del inglés, claro que tiene el mismo nombre, cluster del inglés, que significa agrupación o racimo, tal como vemos la imagen de la uva que tenemos a la derecha. Su significado para término, por ejemplo, de lo que es la computación o la informática, es que es una aplicación relacionada a los sistemas distribuidos de granjas de computadoras unidas mediante una red computacional de alta velocidad, es lo que se recomienda para tener resultados óptimos, comportándose como un solo ordenador, servidor, mainframe, etc. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros lo que es un clúster? Cuando nosotros observamos, por ejemplo, a un racimo de uvas, vamos a ver que un racimo están interconectados distintos, en este caso uvas. Las uvas están interconectadas mediante sus pequeñas ramas que hacen un conglomerado, un racimo. Entonces, para hacer una analogía con lo que nosotras hacemos con las computadoras, es que cada uva, en este caso, va a ser, por ejemplo, una máquina, una PC, un CPU, y las pequeñas ramitas que están conectando las uvas entre sí va a ser la red. De tal manera que la fuerza computacional o el resultado computacional que vamos a obtener de cada uno de estos equipos va a provocar o va a generar una computadora o una supercomputadora, como vamos a ver más adelante. Pero antes vamos a ver una diferencia. ¿Qué diferencia existe entre un clúster computacional versus la computación en la malla? Uh, Podría ser que nos podamos confundir, podamos mezclar definiciones, pero la principal diferencia está aquí. La computación en malla consiste en que vamos a tener agrupación de computadoras en red, pero los nodos realizan tareas diferentes, independientes. Es como, por ejemplo, un restaurante. Hay personas que preparan la comida, hay personas, por ejemplo, que llevan la comida, es decir, los mozos. Hay personas, por ejemplo, que limpian o lavan los servicios, el piso, limpian el piso, el local. Entonces, él tiene esa analogía. La computación en malla, los nodos realizan tareas diferentes, así como en un restaurante. Pero en el tema de clusters, lo que nosotros vamos a ver es que los nodos realizan la misma tarea controlada y planificada por el software. Es decir, que en este caso son todos para uno y uno para todos. Es decir, que todos los nodos realizan el mismo proceso, la misma tarea que se le encomienda. Esa es la gran diferencia. Computación en malla son independientes, tareas diferentes se les asigna, y clúster, por ejemplo, todos para uno, uno para todos. Eso es. Seguimos. Evolución. Bueno, los clústeres nacieron a partir de que inicialmente se contaba con computadores que no tenían muchos recursos, no tenían mucho procesamiento, es decir, su frecuencia, o no tenían, por ejemplo, la RAM o el disco duro amplio. Esa era una limitación antes en las primeras computadoras. Incluso nosotros habremos visto, ¿no? Cuando tú
Quieres prender una computadora y ya instalas, digamos, una aplicación pesada, ¿qué pasa? Se lentea. Entonces tú necesitas más RAM, más gráfica, más CPU, por ejemplo. Así, esa analogía. En el pasado se encontraba este problema y ahora en la actualidad se ha logrado utilizar, ¿no?, esta aplicación de clusters. ¿Para qué? Para que uniendo varias computadoras podamos tener una supercomputadora. ¿El por qué? Porque se busca alta disponibilidad o alto rendimiento. Al rendimiento también le vamos a llamar performance. Vamos a ver esos dos que se va a desplegar en características. Cuando nosotros hablamos de clusters, nos estamos refiriendo a que vamos a tener alto rendimiento, es decir, que vamos a tener una supercomputadora que va a hacer, por ejemplo, una multiplicación de matrices en menor tiempo. Alta disponibilidad, cuando, por ejemplo, la tenemos disponible en todo tiempo. Vamos a ver más adelante qué tipo de negocios requieren este servicio. Equilibrio de carga, por la misma definición de clusters, que todas realizan en conjunto la tarea. Y la escalabilidad, es decir, que yo puedo, por ejemplo, agregar más computadoras o de repente por ahí se quema una computadora, de tal manera que el procesamiento continúa entendiéndose como un todo. Eso es la escalabilidad, que se puede ir incrementándose más equipos o reduciendo equipos. Esto va a depender de la infraestructura de red que tengamos. Por ejemplo, ¿quién es el encargado de conectar computadoras en la misma red? El switch, por ejemplo. A veces queremos experimentar con clusters en casa, pero ¿qué pasa? El switch solamente es de 4 puertos, o de 8, o de 24, o de 48. Entonces ahí tenemos una pequeña limitante. Entonces, la escalabilidad va a depender de la arquitectura de red que nosotros vayamos a utilizar. Seguimos. Los beneficios: tenemos que aplicaciones paralelas escalables requieren buen rendimiento, baja latencia, comunicaciones que dispongan de gran ancho de banda. Es decir, cuando nosotros implementamos un clúster, necesitamos, por ejemplo, esto, que el tiempo de respuesta para alguna aplicación paralela sea baja, que la red de computadoras que sea, por ejemplo, utilizando cable UTP Cat6a, un switch programable, por ejemplo, de esos que puedan soportar altas cargas de datos, es lo ideal. Lo ideal es eso. Pero muchas veces no vamos a tener eso. A veces vamos a tener cables Cat6a, pero nuestro switch no va a ser tan bueno. Entonces, ahí empieza a bajar, por ejemplo, el rendimiento. Un clúster puede satisfacer estos requisitos usando los recursos que tiene asociados a él. Vamos a ver más adelante cuáles son estos elementos que conforman un clúster. La tecnología clúster permite a las organizaciones incrementar su capacidad de procesamiento usando tecnología estándar. O podría decirse, por ejemplo, incrementar su capacidad de procesamiento utilizando lo que ya tienen. Si las organizaciones, las empresas tienen, digamos, N computadoras que ya tienen, por ejemplo, 10 años de uso, pero que están todavía operativas, podemos hacer uso de estas 10 computadoras, en este caso desfasadas pero operativas, para armar una supercomputadora. Y este no va a ser un costo, la implementación no va a ser un costo, ¿no?, elevado. ¿Cuánto está un servidor? Un servidor más o menos como el que utiliza la universidad, por ejemplo, para servicios académicos, para guardar las notas de los estudiantes, más o menos está un 80.000 a un 120.000 soles, equipado con sus discos duros, software para virtualizar, middleware. Entonces es una inversión fuerte. Hay incluso
data centers que son equipados con más o menos 6-8 millones de soles. Entonces la inversión es fuerte, pero implementando clusters podemos hacer que este costo sea relativamente bajo. Seguimos. Aquí tenemos algunas clasificaciones. Vamos a tomar las iniciales. Siempre las teorías vienen en inglés, por eso mandan, ¿no?, las iniciales en inglés. HPCC, que es conocido como clústeres de alto rendimiento. HA o HCC, clústeres de alta disponibilidad. Y por ejemplo tenemos HTCC, clústeres de alta eficiencia. Vamos a ver cuándo se aplican cada uno de estos. Los de alto rendimiento vamos a ver, por ejemplo, que lo vamos a utilizar cuando nosotros requerimos mayor recurso computacional, gran capacidad computacional. Por ejemplo, si un algoritmo ejecutado en una computadora normal demora 6, 8, 10 horas, nosotros al implementar un clúster de alto rendimiento, este resultado se va a ver reducido a unos minutos o incluso podría ser a segundos, dependiendo a cuán grande es el clúster. Eso es el alto rendimiento. Nosotros vamos a requerir de alta capacidad computacional para operar algún algoritmo, renderizar de por ejemplo, imágenes de un video, etcétera, etcétera. Entonces, para ese tipo de trabajos, nosotros utilizamos clústeres de alto rendimiento. Los de alta disponibilidad son utilizados, por ejemplo, en aquellas empresas que necesitan algún servidor, alguna computadora que esté prendida 24 horas los 7 días de la semana. Un ejemplo, por ejemplo, es WhatsApp, Facebook, tiendas virtuales, tiendas online, AliExpress, Alibaba, Amazon, diferentes empresas que trabajan todo el tiempo. Entonces, aquí es importante destacar la escalabilidad. A más computadoras van a tener ellos mayor espacio de disco para poder alojar las bases de datos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si de 5 computadoras una de ellas se quema? Es decir, solamente 4 operan. Lo que pasa automáticamente es que el servicio se sigue brindando con 4 computadoras. Y si se quema uno más, entonces será 3. De tal manera que se sigue brindando el servicio. De repente no va a ser tan rápido, porque a menos nodos, menor procesamiento. Pero se va a garantizar que el servicio se esté ofreciendo a las personas que necesitan. Alta eficiencia. Este tipo de clústeres, como viene sugiriendo aquí la imagen, está implementada con inteligencia artificial, esas redes neuronales, perceptrones multicapa, etc. De tal manera que el servicio que da, el producto final, tiene un diseño más fino, un acabado más profesional, en el menor tiempo posible, utilizando la menor cantidad de nodos. Entonces tenemos estos 3 casos: alto rendimiento, alta disponibilidad y alta eficiencia. Esta última trabaja con inteligencia artificial para optimizar aún más el rendimiento de un equipo. Dentro de la utilidad práctica, los clústeres de, por ejemplo, negocios, empresas comerciales, requieren alta disponibilidad y alta eficiencia. Por lo general requieren de los dos, porque una tienda virtual, por ejemplo, en ciertos momentos llegan a tener alta demanda. Entonces ahí requieren, por ejemplo, alto
alta eficiencia. Por ejemplo, cuando hacen compra más los usuarios por tiendas virtuales, en Black Friday, por ejemplo, o por ejemplo, el Cyber Wow, o ciertas ofertas que aparecen donde alientan, ¿no?, a los compradores a poder adquirir productos. ¿Por qué? Porque los precios bajan, etcétera, etcétera. Otros los clústeres científicos. Estos por lo general son de alto rendimiento, más no así de alta disponibilidad. ¿Por qué? Cuando los científicos hacen sus procesamientos, no requieren todo el tiempo que esté funcionando la computadora, sino simplemente para un pequeño tiempo de experimentación. Entonces, requieren más que disponibilidad, la eficiencia del rendimiento. Aquí vamos a ver los componentes de un clúster. Tenemos los nodos, es decir, las uvas, que hacíamos referencia al racimo, el almacenamiento, es decir, los discos, que van con el tiempo a sumarse, porque esa es la definición de un clúster. Los recursos se agregan. Si yo tengo una computadora de 500 GB de disco y otra de 500 GB, al final voy a tener de 1000 GB. El almacenamiento se suma, se agrega. Los sistemas operativos. Puede haber, por ejemplo, clústeres homogéneos, heterogéneos, tanto en software y en hardware. Si el sistema operativo, por ejemplo, en todos trabajamos con Windows 10, ahí vemos, por ejemplo, que el sistema operativo es homogéneo. Ahora, si trabajamos con el sistema operativo, digamos, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un clúster heterogéneo. Y ahí, aunque sea todos de Windows, las diferentes versiones siempre tienen diferencias en la arquitectura, etc. Y más aún cuando trabajamos, por ejemplo, un clúster es de Windows y un nodo es Windows, otro nodo es Linux. Ahí con más razón todavía es heterogéneo desde el sistema operativo. Conexiones de red es muy importante. Se recomienda que sea de alta velocidad para que podamos tener los mejores resultados. El middleware. El middleware es el componente en un clúster que permite hacer la comunicación, permite la interacción de nodos de tal manera que tengamos el comportamiento propio de un clúster. Una definición también que se me estaba yendo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nodos, va a haber siempre un nodo maestro, un único nodo maestro, y los demás van a ser nodos esclavos. Entonces, el middleware es el encargado, por ejemplo, de hacer esta gestión, que una de las computadoras sea el nodo maestro y las demás sean nodos de apoyo o nodos esclavos. Es decir, sobre el nodo maestro nosotros vamos a hacer la ejecución, por ejemplo, de las aplicaciones. Protocolos de comunicación y servicio. Por lo general aquí trabajamos con el protocolo TCP/IP, modelo TCP/IP, lo más común que podemos tener. Las aplicaciones, como habíamos dicho, es por ejemplo aquello que nosotros queremos, en este caso, ejecutar. Puede ser, por ejemplo, un algoritmo que requiera bastante operación, etcétera, etcétera, como vamos a ver en nuestro ejercicio. Y los ambientes de programación paralela puede ser, por ejemplo, hablando a nivel, por ejemplo, de CPU, o podemos hablar a nivel de GPUs. También, ¿no? Son componentes que nos permiten hacer operaciones de mayor nivel en este caso, aprovechando los GPUs de una gráfica, por ejemplo. Las etapas de implementación, primeramente está la selección del hardware. Una vez que tenemos el hardware interconectado mediante el switch, nos preocupamos ahora por el software, el sistema operativo, el middleware, la aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de un clúster, implica tanto trabajo sobre hardware y software. Elemental entender eso.
Aquí tenemos algunos ejemplos de clusters que han sido implementados desde años muy pasados, antiguos, no tan atrás, pero sí tienen ya su tiempo, y las operaciones, ¿no? El rendimiento general que está en gigaflops. Por ejemplo, el primero, que tiene un rendimiento general de 3.2 gigaflops. ¿Qué son los gigaflops o los teraflops, profesor? Allá son operaciones que se dan en punto flotante, es decir, con números decimales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3.2 gigaflops, ¿cómo lo voy a entender? El prefijo giga viene de una potencia, por ejemplo, de a la 9. Es decir, 3,2 por 10 a la 9 operaciones punto flotante. Y así lo demás. Vamos a ver, para el ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a ver dos nodos, un maestro y un esclavo. El almacenamiento, cada nodo tiene 10 gigas, de los dos hacen 20 gigas, disculpen, en esta parte está con 20 terabytes. No es terabytes, es 20 gigas, porque se suma 10 del maestro y 10 del esclavo, 20 gigabytes. El sistema operativo con el middleware tiene la misma característica. Estamos utilizando un distro de Linux llamado Pelican HPC. Si pueden ver ustedes, HPC viene de las iniciales de High Performance Cluster, o sea que es un sistema operativo, un distro especializado en implementar clusters de alto rendimiento. La conexión en red lo vamos a hacer interna utilizando la configuración de VirtualBox. Vamos a virtualizar. Los protocolos de comunicación y servicios lo hacemos mediante una red local. La aplicación que vamos a ver en este caso va a ser un algoritmo de búsqueda de números primos. El ambiente de programación paralelo lo vamos a hacer mediante el entorno de consola o terminal en Pelican HPC. Entonces, a continuación, vamos a dar por terminada esta parte teórica y entrar con el ejercicio que tenemos.